llevarlos a través de una idea muy práctica, pero esencial en programación. Mi nombre es Diana Elvir y me acompañan mis compañeros que son Lendy Castillo, Francis Elvir, Stephanie Reyes y Marlon Martínez. Para empezar a comprender un poco más el tema del que le vamos a hablar, pues pensemos en que tenemos una caja para guardar figuras. Pero cada vez que compramos una figura nueva, la caja se nos va quedando sin espacio. ¿Qué hacemos entonces? Pues buscamos una caja obviamente más grande y pasamos nuestras figuras a la nueva caja. En programación ocurre exactamente lo mismo con los arreglos, ya que cuando necesitamos más espacio hay que mover los datos a un área mayor. Esa mudanza, entre comillas, es precisamente lo que vamos a explicar hoy con el vector dinámico simplificado. Al finalizar esta presentación vamos a poder entender qué es un vector dinámico y por qué es útil. Conocer tanto sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver cómo se implementa manualmente en C++ y vamos a poder identificar aplicaciones reales donde se usa esta técnica. Toda nuestra presentación cubrirá desde lo que son los fundamentos conceptuales, la implementación en C++, ya sea con estructuras, funciones y demostraciones. Vamos a cubrir lo que son los casos de uso reales y las conclusiones y los recursos. Y ahora cedo la palabra al compañera Lendy, quien les empezará a explicar los fundamentos conceptuales. Buenas a todos. Les voy a hablar un poco sobre lo que son los fundamentos conceptuales de un vector dinámico simplificado. Va- Vamos a ver qué es, cuáles son sus propiedades clave, cómo funcionan, las ventajas y desventajas, definición y principios. Un vector dinámico es una estructura de datos que nos permite almacenar elementos de forma continua en memoria, como un arreglo tradicional, pero con una diferencia clave. Puede cambiar su tamaño automáticamente. Imaginemos que tenemos una mochila, que al principio esta está limitada de espacio, pero que si en un momento se llega a necesitar guardar un poco más de cosas, la mochila mágicamente puede tener más espacio o hacerse más grande. Eso mismo hace un vector dinámico cuando llega a su capacidad máxima. Crea un nuevo arreglo más grande, copia los elementos anteriores y luego añade el nuevo elemento. Este crecimiento suele hacerse duplicando la capacidad, porque si se minimiza la cantidad de veces que necesitamos mover todos los elementos, en este diagrama podemos ver cómo funciona. Iniciamos con un arreglo con cierta capacidad. Al insertar y agotarse, se crea un nuevo arreglo con el doble de capacidad. Se copian los datos y se añade el nuevo elemento. Este crecimiento tipo doble hace que la mayoría de inserciones sean eficientes. Propiedades clave. Las propiedades más importantes en un vector dinámico son el acceso aleatorio, que es obtener y establecer un elemento por índices, es muy rápido. La capacidad versus el tamaño, que puede decirse qué tamaño es la cantidad actual de los elementos y la capacidad en el espacio reservado disponible sin necesidad de reubicación. Y la localidad y desempeño del caché. Al estar almacenado continuamente, se aprovecha mejor la caché. Las operaciones fundamentales. Algunas básicas son insertar al final, que sería un opener o pushback. Si hay espacio es inmediato y si no lo hay, entonces el vector crece, copiando los elementos a un arreglo más grande. Eliminar del final, que sería un pullback, solo se reduce el tamaño y a veces se puede reducir la capacidad si queda muy vacío. Aquí podemos ver cómo se implementa conceptualmente un pushback que verifica si debe crecer, doblando la capacidad en la memoria. Luego añade el elemento popback, simplemente reduce el tamaño. Luego tenemos lo que son las ventajas y desventajas. Entre sus ventajas tenemos lo que es el acceso rápido, la eficiencia en la caché y memoria, el tamaño dinámico sin saberlo de antemano y la duplicación de la capacidad.
Y en las desventajas tenemos la reubicación costosa al crecer, la fragmentación o gran espacio no usado, la reorganización de memoria costosa. ¿Cuándo usarlo y cuándo no? Bueno, podemos usarlo en operaciones principalmente en final y necesita acceso rápidamente por los índices y se puede evitar si se va a insertar o eliminar frecuentemente en medios o se prefiere el costo constante de inserciones como en listas enlazadas. Este tipo de estructura se adapta muy bien cuando se trabaja mayormente al final con acceso por índices, pero si insertas mucho en el medio, una lista enlazada puede ser más eficiente. Como un breve resumen de esto, puede ser que el vector dinámico es como un arreglo que no se queda corto de espacio, es más rápido para acceder y añadir al final, pero es bastante lento para insertar en medio. Su implementación simplificada no permite entender cómo manejar capacidad de tamaño y es muy usado en la vida real, como por ejemplo en el std vector de C++ o en los arrays de Java. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Marlon Martínez. Yo explicaré la estructura clave de nuestro vector dinámico, su interfaz de archivo y profundizaré en dos funciones esenciales que son el redimensionamiento y la inserción de elementos. Antes de comenzar, debemos aclarar que el vector dinámico.h podemos ver que son las funciones que existen pero no están escritas tal como serían los índices dentro de un libro y en el archivo vectordinámico.cpp podemos ver cómo se agregan los datos y se redimensionan dentro de un código, así como algo parecido como llenar una mochila cuando está vacía y cuando se llena, abarcar el espacio que se pueda dentro de ella sin dejar ningún espacio. Siguiendo con eso, hablaremos del código. Podemos ver que en el vector dinámico .hcp, punto .h, existe una clase llamada vector dinámico. Dentro de ello podemos ver que hay funciones tanto privadas como públicas. Dentro de esas funciones privadas, tanto públicas, podemos dar por hecho de que hay un asterisco en una de ellas. Esto es como para aumentar la capacidad de información dentro del código. Los datos son punteros de array dinámicos y el tamaño es el número de elementos actuales. Y también podemos ver la capacidad total de la reserva. Dentro del público podemos ver que hay el constructor, que sería siendo como el inicio de del código para poder empezar a ingresar los datos. Y el destructor, que sería eliminar todas las cosas una vez ya finalizado todo. También tenemos las funciones para agregar elementos al final de del valor y para mostrar el contenido actual. Tenemos el obtener tamaño y la capacidad. Podemos ver que no está como una ñ, pero es porque no se puede agregar la ñ dentro de las variables de código. Como cabeceras y funciones principales, podemos decir que el constructor y destructor eh, son y las operaciones básicas que serían siendo el void agregar y el void estado. Funciones internas. eh, Podemos ver que hay funciones internas dentro de CPP que sería el redimensionamiento y el agregar, que son las funciones que normalmente estoy a explicar. Agregar, podemos ver que la interfaz que serían las interfaz para agregar elementos. Podemos crear un nuevo array que sería para aumentar la cantidad de elementos que hay. Podemos copiar elementos antiguos por medio de un for y podemos liberar memoria antigua borrando los datos y actualizar luego por medio de un puntero actualizar el puntero y su capacidad agregando
Al agregar nuevo, la capacidad entra y entra otros nuevos elementos. Al final podemos añadir elementos por medio del método agregar, que serían más que todo para duplicar su capacidad e insertar sus elementos. Una vez agregado otro elemento, va a haber como un espacio que se puede, que se agrega además dentro del código y ahí puede entrar el código directamente. Podemos ver también otra función que sería mostrar estados, que es para en sí mostrar lo que ya está dentro del código y sus elementos, tanto su tamaño como su capacidad, que eso ya sería funciones dentro del main. Los dejo con mi compañera Francis Hola, Samantha. buenas tardes. Mi nombre es Francis Elvir y les estaré hablando sobre el programa principal, Una que, que es el MAIN, eh, que es el programa principal de todo este proyecto. Pero entre tanto, les estaré hablando un poco sobre el vector dinámico.h y el vector dinámico.cpp. Como dijo mi compañero Mago, el vector dinámico es el que contiene la declaración de la clase vector dinámico. Este lo que hace es guardar las variables privadas como sea datos, tamaño y capacidad, que aquí se puede ver. También puede, eh, guardar las funciones públicas como agregar y mostrar en el estado. Se podría decir que el vector dinámico.h es como un contrato, es donde dice las funciones que existen o cómo se llaman, pero no las implementan. El vector dinámico.cpp es el que contiene la implementación de las funciones declaradas en el punto H. Aquí se codifica se codifica como ser la reserva de memoria en el constructor. Le voy a dar un poquito para arriba para mostraros. Y está. Es, ahí está. Bueno, como pueden ver aquí, liberar memoria, aquí es donde se codifica para que la memoria tenga una reserva. También se puede redimensionar el vector. Aquí donde dice la función para redimensionar, aquí es una función donde lo hace. También podemos insertar y liberar la memoria en el vector como se muestran en los datos. Podemos esta parte del vector dinámico.cpp es como un taller, porque aquí es donde se construyen y hacen funcionar las herramientas. Ok, después de decir todo eso, ahora sí hablaremos del programa principal, que es el main. El main, como ustedes pueden ver, incluye el encabezado, incluye vector dinámico.h para poder usar la clase. Crea un objeto de vector dinámico y llama a las funciones implementadas. El main es, por así decirlo, es el conductor, porque aquí es donde nosotros vamos a ejecutar y revisar todo el programa, utilizando los demás .h y .cpp que se anteriormente. Ahorita vamos a hacer una demostración, vamos a compilar y ejecutar. Ok, ya está ejecutando. Primero, el main crea un objeto de tipo vector dinámico con capacidad inicial de 3. Como pueden ver, esto llama al constructor que está implementando en vector dinámico.cpp. Y aquí podemos ver, vamos a darle enter. Aquí estamos agregando datos. Luego llamamos a agregar esos datos, como ser el 10, 20 y 30. Aquí podemos observar que nuestra array era de 3 y la capacidad y tamaño también. Como ustedes observan, aquí ya está completamente lleno. Vamos a darle enter para verificar más. Aquí en esta parte de aquí, nosotros queremos agregar el número diferente, pero como nos fijamos aquí arriba, la capacidad y el tamaño ya está completo.
Entonces, aquí lo que se utiliza es redimensionar. Cuando intentamos agregar el 40, la capacidad ya está llena, así que automáticamente se llama la función redimensionar, que duplica el tamaño de la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ser tamaño 3, ahora va a ser tamaño 4 y la capacidad de nuestra raíz no va a ser de 3, sino que se duplica a 6. Entonces tenemos cubierto 4 espacios, ahora nos quedan 2. Vamos a darle enter. Finalmente, usamos la función de mostrar para imprimir los elementos, el tamaño tal y la capacidad reservada. Como pueden ver, aquí podemos observar todo lo que hemos hecho, lo que se agregó y todo. En el fin del programa, podemos notar cuando main termina, el destructor se ejecuta automáticamente y libera la memoria del head. Como pueden ver, en resumen final, elementos totales fueron 8, fueron los 8 que se agregaron. También la capacidad final era de 12, porque cada vez se fue doblando el tamaño. Y ahí está la demostración. Algunos puntos claves para destacar es que el punto H declara la clase y las funciones, mientras que el punto CP utiliza esas funciones, mientras que el punto CPP implementa la lógica en el vector dinámico punto CP, y el main, como le dije antes, es el que utiliza esas funciones. El flujo de nuestro uso del main, el punto H y el CPP en nuestro programa es que el main.csp incluye al punto H, luego crea un objeto y llama funciones públicas. Internamente se ejecuta el código en .cpp, como les mostré anteriormente. Algunos beneficios de esta estructura puede ser que el código es ordenado y fácil de mantener. También existe la posibilidad de reutilizar la clase en otros programas. Esto es todo lo que yo les voy a explicar. Les dejaré con mi compañera Alejandra. Aplicaciones en la vida real y casos de uso del vector dinámico simplificado. Hablaremos sobre el navegador web, que es uno de los ejemplos más claros. Está justo frente a nosotros, nuestros navegadores web. Pensemos en la gestión de pestañas. Cuando abrimos una nueva pestaña, el navegador necesita un lugar para almacenar su información, como la dirección y el título de la página. El problema es que el navegador no sabe cuántas pestañas vamos a abrir. Podríamos abrir una, dos o 20. Aquí es donde un vector dinámico es la solución perfecta. A medida que abrimos más pestañas, el navegador simplemente las agrega a una lista. Si esa lista se llena, el navegador automáticamente crece esa lista, creando una o más grande, copiando los datos, tal como ya nos explicaron. Esto nos permite abrir tantas pestañas como necesitemos, sin que el navegador se bloquee o se quede sin memoria. El beneficio es una experiencia de usuario fluida y sin límites. En el otro ejemplo está el sistema de edición de textos y gráficos. El ejemplo que probablemente todos hemos usado innumerables veces es la función de deshacer y rehacer en programas como Word, Google Docs o Photoshop. Cada vez que hacemos una acción, escribir una palabra, borrar un párrafo o aplicar un filtro a una foto, la aplicación guarda esa acción en una lista. Y adivinen qué, esa lista es un vector dinámico. La aplicación no puede saber de antemano cuántas veces vamos a querer deshacer. Usando un vector dinámico, cada acción se añade a esa lista de manera eficiente. Si la lista se llena, simplemente se redimensiona. Esto nos da la libertad de corregir nuestros errores cuantas veces necesitemos, lo que hace de estas herramientas sean increíblemente productivas y amigables. Sin esta estructura, la función de deshacer solo podría funcionar un número fijo de veces, lo cual sería muy limitante. El siguiente ejemplo está el de videojuegos. Pensemos en los videojuegos, en un juego de acción como un shooter.
Hay muchos elementos que aparecen y desaparecen de forma impredecible. Por ejemplo, los proyectiles que se disparan las partículas de una explosión o los enemigos que aparecen en pantalla. El motor del juego usa un vector dinámico para gestionar estas colecciones de objetos. Cada vez que se dispara una bala, se agrega a la lista de proyectiles activos. Cuando la bala impacta contra algo o sale de la pantalla, se elimina de esa lista. Esto permite al juego manejar un número variable de objetos sin tener que reservar un espacio de memoria enorme y fijo para la cantidad máxima posible. Así, los desarrolladores pueden crear escenas de acción complejas con muchos efectos visuales sin sacrificar el rendimiento del juego. Es una solución muy eficiente para manejar la imprevisibilidad en tiempo real. Para concluir, hemos visto que la idea fundamental de un vector dinámico está presente en el corazón de muchas aplicaciones que usamos a diario. Es una estructura de datos que resuelve un problema clave: la necesidad de almacenar un número de elementos que no conocemos de antemano. También es importante mencionar que existen versiones mucho más optimizadas y complejas que la implementación simplificada que estudiamos. Ya sea, por ejemplo, en lenguas como C++ y Java. Ya tenemos clases como Vector y el ArrayList, que hacen todo este manejo de memoria por nosotros de manera automática y muy eficiente. Estas implementaciones también usan estrategias de crecimiento más avanzadas para balancear el rendimiento y el uso de memoria. Esto, en resumen, el vector dinámico no es solo un concepto teórico, es una herramienta esencial que hace posible gran parte del software moderno. Bien, entonces, en resumen, vimos que un vector dinámico simplificado, como lo ha dicho mi compañera antes, no es más que un arreglo con la capacidad de adaptarse y crecer según las necesidades del programa. Algo posible gracias a la reasignación de memoria y la copia de elementos. Entender cómo funciona internamente nos da las bases para usar estructuras más complejas de forma más consciente. Así como en la vida necesitamos movernos a un espacio más grande, cuando el que tenemos se nos va quedando pequeño, pues en programación, las estructuras dinámicas nos permiten adaptarnos sin perder datos. Ese es el valor del vector dinámico, la flexibilidad sin perder control sobre la memoria. Al implementar manualmente un vector dinámico, lo que hacemos es más que un ejercicio de programación. Es una manera de comprender cómo trabajan por dentro y de fortalecer también nuestras habilidades en gestión de memoria. Algo esencial para un programador que quiera ir más allá que usar un código ya hecho. El código fuente y el informe completo de nuestra exposición están disponibles para quien quiera revisarlos con más detalle y esperamos que este tema les ayude a entender cómo los programas pueden manejar datos de forma flexible y eficiente.